Acompáñame a leer las Sagradas Escrituras. El evangelista Juan, en el capítulo 21, el verso 25. Vamos a leer allí en el evangelista Juan, capítulo 21, el verso 25. Este texto de la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Ubíquese en el nombre del Señor Jesucristo. Los milagros incontables del Señor Jesús. Los milagros incontables del Señor Jesús. Qué bueno es saber que este Jesús que hace milagros, que aparecen escritos en donde Juan, Marcos, Mateo y aún Lucas registran los milagros que el Señor Jesucristo en su manifestación en carne realizó. Y esos milagros incontables del Señor, en este pasaje de la Escritura dice que donde se escriban todas las hazañas, donde se escriban todos los milagros, es decir, que solamente en la Biblia hay unos cuantos milagros que están escritos, pero el Señor hizo incontables milagros. Y que donde se escribieran una por una, y aquí aparece una hipérbole, porque dice que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. En el mundo hay inmensidad de bibliotecas. Bueno, aquí en Colombia tenemos varias de ellas. Yo conozco la Piloto, que está en la biblioteca Piloto, que está en la ciudad de Medellín. Y hay libros que usted llega allá y una cantidad de libros, de todo lo que usted quiera saber, hay en esa biblioteca. Y así pues en el mundo, imagínense cuántas bibliotecas habrán. Pero aún así, ninguno puede compararse a lo que el Señor Jesús nos dice por medio de su palabra. Porque es maravilloso saber que dice: en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Y yo creo que la palabra del Señor Jesús es una palabra que es verdadera. En Hechos capítulo 1, el verso 1, nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El ministerio de Jesús está repleto de milagros, uno tras otro. De hecho, el nacimiento de Jesús y la concepción misma de Jesús en su manifestación en carne es un hecho milagroso. Hay una lista continua de milagros que describe estos evangelistas. El apóstol Juan aclara bien este hecho, hablando de esos milagros incontables del Señor.
Si yo parara este mensaje que estoy diciendo en esta hora y dejáramos por un momento la palabra del Señor aquí y nos fuéramos a la vida nuestra, ¿quién podría decir esos milagros no se quedaron solo en la Biblia? A ver, los que están aquí, los que están escuchando atentamente la palabra de Dios, ¿sí me está escuchando bien? ¿O dije algo enredado en lenguas? Yo estoy seguro que esta palabra que nos habla aquí de los milagros no solamente se quedaron en la Biblia. Aquí habemos personas que podemos dar testimonio que esos milagros no se quedaron descritos solamente en la Biblia. Somos nosotros hoy, como dijo el apóstol Pablo, somos cartas en las que Cristo también ha plasmado preciosos y grandísimos milagros que podemos contar en esta hora y decir: el Cristo de la Biblia no se quedó en la Biblia, sino que en nuestras vidas Él ha hecho milagros. Alguien puede darle ese aplauso al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es un ser milagroso. Juan capítulo 1, el verso 14 nos dice: y aquel verbo, ¿qué pasó? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuánto lo creemos en esta hora? Alabanzas al nombre de Jesús. Primera carta a Timoteo capítulo 3, el verso 16 nos dice, hablando de ese Dios majestuoso, de ese Dios maravilloso: Dios e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso? Que Dios que no se ve, el Dios que es invisible, el Dios que es eterno, el Dios que todo lo puede, ese Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria al Señor Jesús. Todo esa manifestación de Dios en carne, todo lo que rodea a Jesús es milagroso. Su nacimiento, su ministerio, su resurrección y aún su ascensión. Ese nacimiento del Señor fue un hecho bastante milagroso. Si no hubiera tenido esa connotación, creo que este mensaje entonces le restaría gran importancia. Pero jamás se había dado que una virgen pudiera concebir en su vientre sin tener ningún tipo de intimidad sexual con un hombre. Pero en este caso hubo una concepción milagrosa y fue uno de los grandes milagros de todos los tiempos, porque hasta el día de hoy no ha sucedido un hecho tan trascendental como el hecho de que el Dios de la gloria fuera manifestado en carne y por obra milagrosa hubiera sido concebido en el vientre de la Virgen María. Alguien dijo por ahí que hubiera sido un milagro que Jesús no hubiera hecho milagros. Pero Jesús es un ser tan glorioso
Es un ser tan milagroso en sí mismo que no nos sorprende el hecho de que ejerció su poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y sobre la misma naturaleza. Por eso los milagros prueban una sola cosa. Los milagros prueban que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Lucas capítulo 7, el verso 21 y 22 nos dice la palabra del Señor Jesús. Mire un milagro que registra la palabra del Señor. Lucas 7, 21. En esa misma hora, ¿a cuántos sanó? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos, ¿qué les dio? Les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Aleluya. Podemos decir amén a esto, aleluya. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto se da porque Juan el Bautista había enviado 2 discípulos de él a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir o esperarían a otro. Y parece como que Juan tuviera dudas, sabiendo que él fue el mismo que lo presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero otra interpretación también se podría dar, era que Juan el Bautista también quería que sus discípulos se dieran cuenta quién era Jesús. Entonces, para que ellos se den cuenta: oiga, yo les puedo dar esta información, pero ¿por qué no van ustedes mismos y se dan cuenta quién es Jesús? Y claro, se encuentran con un cuadro glorioso, porque el panorama que estos 2 discípulos de Juan están viendo es que ellos van a averiguar quién es Jesús, y se encuentran con un ser milagroso, con alguien que está haciendo maravillas, que está haciendo cosas gloriosas. Yo creo que para ellos no había duda del que estaba delante de sus ojos es el mismo que prometieron a través de los profetas, el mismo Dios de gloria a través de los profetas, que él mismo vendría y nos salvaría. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Claro, ellos están averiguando a ver quién eres tú, si eres tú el Mesías. Y Jesús, en lugar de enviarlos de vuelta con una respuesta sencilla, les demuestra su poder ante estos discípulos. ¿Sabe que en esta noche ese mismo Jesús está aquí? Y es comprobable que todavía sigue haciendo milagros, que Él sigue haciendo proezas, que Él sigue haciendo milagros prodigiosos. Alabanzas al nombre de Jesús. Ellos se llevaron una evidencia que verdaderamente Jesús tiene toda autoridad y todo poder para hacer milagros. Y esto prueba la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que los milagros realizados por nuestro Señor eran sus credenciales, eran señales que revelaban su verdadera naturaleza y su misión. Podemos ver la personalidad y la naturaleza de Jesús mismo en cada uno de sus milagros. Hermano, porque todos los milagros de Jesús tenían su sello poderoso. Por ejemplo, cuando usted ve en la palabra del Señor el milagro de alimentar, no eran tan solo 5,000 personas.
porque ahí contaron solamente los hombres sin contar las damas y sin contar los niños. Así que si esos 5,000 eran casados, ahí ya solamente hay 10,000. ¿Y cuántos niños? Y cuando eso, créame que no era como hoy, que ya no quieren ni tener hijos los nuevos matrimonios que se van gestando. Primero era una cantidad de hijos, de dos, ni de dos ni de tres. Yo creo que la docena quedaba pequeña. Así que estamos hablando de una gran multitud. Pero para el Señor no es problema el número. Para el Señor no es problema la multitud. Para el Señor no es problema la cantidad de vicisitudes y dificultades que se vislumbraban en ese momento. Usted mira que ellos llegan preocupados. Señor, despídalos, Señor, ya. Deje que la gente se vaya, Señor, porque ¿cómo van a hacer para comer? Y el Señor les dice: denles ustedes de comer. Yo creo que ellos se miraban entre ellos y: Señor, hasta para nosotros está difícil la comida hoy. Ahora usted nos pide que le demos nosotros de comer a toda esta multitud. Pero ellos no se quedan quietos. De pronto en medio de la multitud hay un muchacho que tiene unos peces, tiene unos panes, pero ¿qué es eso para toda esa multitud? Pero de todas maneras el discípulo viene y hace la tarea. Señor, mire, aquí hay un muchacho que tiene unos pocos peces y unos pocos panes, Señor. Y le dice la razón completa: Señor, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Y el Señor hace el milagro y los pone a ellos a repartir. Y ustedes mismos les van a llevar y les van a decir cómo se van a sentar, porque el Señor da órdenes precisas. Y los ponen allá de manera como el Señor había ordenado, y en esa misma manera empiezan a repartirlos. Pero algo milagroso era que cada vez que ellos iban y venían, encontraban una cesta nueva. Cada vez que iban a llevar, encontraban que llevar. Porque en el Señor, hermano, no hay escasez. En el Señor usted nunca va a encontrar que al Señor le falte algo. Es que este Dios del que estamos hablando en esta hora no es cualquiera. Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el único Dios que vive para siempre. Él es una fuente inagotable. Siempre que vamos a Jesús, vamos a encontrar y vamos a tener de Él. Los escasos somos nosotros. Siempre vamos a ser unos necesitados, pero cuando un necesitado como yo va a Jesús, siempre va a encontrar en Jesús la respuesta a su necesidad. Gloria al nombre de Jesús. La palabra del Señor nos muestra con este milagro que Él es el pan de vida. En la curación del hombre ciego, cuando el Señor le da vista a los ciegos, lo que está demostrando el Señor con esto: Él es la luz del mundo. Cuando el Señor resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, con esto lo único que estaba demostrando es que Jesús es la resurrección y la vida. Los milagros probaron verdaderamente el ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 4, el verso 18 al 21 nos dice la poderosa palabra del Señor, descrito por el Señor, diciendo de esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Quiero decirle, por causa de los amigos que están aquí, para que puedan comprender mejor, que cuando habla de los pobres, no está hablando en situación económica, está hablando de pobres en espíritu. Porque una persona que no tiene a Dios en su vida es un pobre.
pobre de espíritu. Porque la verdadera riqueza solamente se halla en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el que tiene a Cristo es rico en misericordia, en gracia, porque esto lo da el Señor a aquel que lo recibe por hijo. Alabanzas al nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra del Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted sabía, hermano, que el índice de personas en situación de depresión está aumentando en Colombia. El estrés, todo eso es quebrantamiento de corazón. Y la buena noticia es que este mismo Cristo que habla la palabra es el que estoy predicando en esta noche. Y el que esté abatido, el que esté en situación depresiva, está en esta hora recibiendo una palabra que da vida, una palabra que soluciona, una palabra que rompe toda cadena. Alabanzas al nombre de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El único que puede operar el corazón, la mente, la vida de una persona sin abrir el pecho, es el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Él puede operar en esta hora. Él mismo, si usted se lo permite, lo puede hacer ahora mismo. Y Él puede sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad. Mire, aquí viene una palabra que es las malas obras que utiliza Satanás sobre la gente, y es la opresión. La opresión es un mal que utiliza Satanás para cautivar a la gente. Él es el único que oprime a los seres humanos. Y para que una persona pueda salir de la opresión del mal, solamente con la palabra de Jesús basta para ser libre de toda opresión del enemigo. Y yo creo que esta iglesia conmigo cree que el Señor tiene poder para libertar a los oprimidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor: a predicar. Y esto me encanta. A predicar el año agradable del Señor. Todos los 31 de diciembre se le desea a la gente feliz año. Pero créame que hay gente que no tiene un feliz año. Porque apenas llega el año se encuentra con las deudas, se encuentra con las enfermedades, se encuentra con problemas. Esta semana recibimos la noticia de un par de esposos adultos en la ciudad de Medellín que se quedaron sin casa, que se quedaron sin recursos. Y como no tenían cómo solventar sus deudas, entonces estos dos esposos se pusieron de acuerdo y se subieron a un piso número 21 en uno de los edificios de la ciudad de Medellín. Y se tiraron porque dijeron: esto nos va a ahogar, esto nos tiene mal, aquí no hay más nada para solucionar. Y la única forma que ellos vieron para solucionar fue la muerte. Pero la muerte no soluciona nada. En esta noche dentro de nosotros está la vida. Aquí se predica la vida, y en Jesús sí hay solución, porque Él tiene todo el poder, Él tiene todo el control, Él tiene toda autoridad, y para Él no hay nada imposible. Alabanzas al nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y no solamente en ese momento. Hoy esa palabra es un siempre presente de Dios. Hoy se sigue cumpliendo esa palabra.
El pastor Felipe, que vino a acompañarnos el pasado sábado, Dios le permitió la oportunidad de evangelizar a unos esposos influencer. Y estas personas tienen una cantidad de dinero, bastante. Pero sabe que nada de eso los pudo llenar. Y me sorprende porque ya el hermano Felipe los bautizó a los dos. Y la esposa, que es joven, ellos son un par de jóvenes, y ella, que es joven, hay algo que no deja de hacer todos los días, y es que no deja de leer la Biblia. Y ella, cada vez que habla con el pastor Felipe, le dice: es que cada vez que la leo siento un alivio para todo el día. Claro, es que la palabra de Dios es medicina para todos nuestros huesos, es medicina para el alma, es medicina para nuestra vida. Por eso, si usted quiere tener un día agradable, lea la palabra de Dios y verá la medicina que se lleva para su trabajo y para los quehaceres del día. Mateo capítulo 20, el verso 28 nos dice la palabra del Señor Jesús: como el Hijo del Hombre. Mire, Él, siendo Dios manifestado en carne, no vino a ser servido, sino para servir. Y esto último es precioso. Y para dar Él no tenía necesidad de dar su vida, pero mire el amor tan grande que Él tiene por nosotros. Y para dar su vida, ¿para qué? ¿Por qué Él dio su vida? Porque dando su vida es que nos podía rescatar a nosotros del pecado. Y yo no sé cuántos aquí levantamos las manos y le damos gracias al Señor Jesucristo por dar su vida en rescate por nuestras almas. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabe que Jesús nunca ejecutó milagros con el propósito de exhibir su poder y de entretener a la gente? Y si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Aquí nosotros no estamos entreteniendo a nadie. Usted no viene a ver un espectáculo en este lugar. Esos lugares de espectáculos en el mundo hay cantidades, pero todos los que van a esos espectáculos salen igual. Pero el que se encuentra con Jesús no es el mismo. Se halla la vida, se halla la paz, se halla el gozo solamente cuando usted tiene un encuentro personal con Él. Y sabe que el Señor le dio a esta iglesia, el Señor le dio a esta iglesia de su poder. Por eso esta iglesia, cuando ora en el nombre de Jesús, el Señor respalda esa oración. Estábamos visitando el cuñado, el hermano de mi esposa, que sufrió un accidente. Iba en la moto y cuando sucedió el accidente, él se acordó del Señor. Ay, el Señor, no se me vaya a fracturar nada. Cuando estaba en el momento del impacto que tuvo, él se acordó del Señor. Señor, por favor, que no se vaya a fracturar ninguno de mis huesos. Mire el Señor tan lindo. Estaba en medio del accidente y aunque quedó adolorido y muy aporreado, no tuvo ni una sola fractura. Dígame si no, el Señor sigue cumpliendo hoy su palabra milagrosa. Hoy nos sigue guardando, hoy nos sigue ayudando, Él sigue libertando, Él sigue salvando, Él sigue rescatando, Él sigue haciendo maravillas. Por eso aquí nosotros no le damos la gloria al hombre. Hay quienes en el mundo se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas,
y empiezan a decirle a la gente que ellos tienen un poder superior de Dios, pero lo único que hacen es exhibirse en ellos mismos y nunca darle la gloria a Dios, sino ellos mismos quieren gloriarse y llevarse los honores, cuando aquí el único digno de toda gloria y de toda honra es nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos todo, toda la alabanza, a Él le damos todo el reconocimiento. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? La palabra del Señor nos dice, hablando de las señales que Él hizo y de los milagros que Él hizo, Marcos 16:17, usted se lo sabe, porque esta iglesia tiene el mismo Jesús que hablan los evangelistas. Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y que sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera. Quiero decirle que a usted le pueden dar un alimento que tenga o contenga veneno, o como dicen por ahí, que está rezado, que le hicieron cosas. Pero usted invoca el nombre de Jesús sobre ese alimento, y así tenga veneno, ese veneno pierde el efecto inmediatamente. Usted ora a Dios invocando el nombre del Señor Jesús. Al hermano Mario Cadavid, estaba iniciando la obra en Medellín. A este anciano que ya durmió en el Señor, un joven que estaba recién convertido. La abuela era bastante de la religión tradicional y le decía: usted ya lo perdí como nieto, ¿cómo se le ocurre? Usted perdió la tradición de la familia, ¿cómo nos traiciona de esa manera? ¿Cómo se vuelve un evangélico? Y él le decía: ay, abuela, si usted conociera a Jesús, usted se daría cuenta que yo no estoy perdiendo mi tiempo allá. Hasta que un día ella dijo: bueno, hagamos una cosa, tráigame ese pastor suyo a ver aquí a la casa para que me hable de ese evangelio. Claro, él todo contento se alegró, pero le hizo en un chocolate, le echó veneno. Y dijo: aquí le voy a acabar la vida a este pastor, hasta aquí llegó. Y claro, el hermano llegó saludando amablemente, como saludamos cuando llegamos a algún lugar. Y cuando el hermano se sienta allí, ella dice: no, antes de que me hable de su evangelio, espere que yo le traigo el chocolate. Y el hermano: no, al final, no, ya, de una vez. Esto lo arreglamos de una vez. Y el hermano, sin saber por qué ella decía esto se arregla de una vez. Y va y revuelve allá bien el chocolate que le había echado el veneno. Y cuando llega el momento de tomar el chocolate, claro, ¿qué hacemos nosotros? Antes de tomar cualquier alimento, sea una bebida, sea un alimento, usted primero le da gracias a Dios: Señor, gracias por este alimento, Señor. Y eso que usted está haciendo tan sencillo produce efectos poderosos, produce efectos milagrosos. Entonces el hermano, como estaba caliente el chocolate, él probó. Y la señora: no, sí, siga. No, tome más. Y claro, el hermano feliz. Yo aprovecho también, porque hay que hacer que quede igual la escena. Y el hermano tomaba y dejó medio. Y, espere, señora, pero siéntese, venga, yo le hablo. A ver, yo me siento a ver qué es lo que usted va a decir. Y el hermano empieza a hablarle a este santo evangelio, de este santo y precioso Jesús, que no hace sino maravillas, que no hace sino en la vida de las personas, no hace sino cosas buenas. Porque este Jesús, cuando llega a la vida de alguien, no llega sino para hacerle cosas bonitas, cosas hermosas que solamente mi Jesús puede hacer. Hermano, la señora: no, pero, pastor, pero no deje de tomarse chocolate. Hasta que se lo tomó todo y solo quedó ahí la parte final del chocolate. El hermano terminó, hizo una oración
Y se fue. Y esta señora se rascaba la cabeza. Y el nieto, claro, era contento. Abuela, si vi a abuela como es de bueno el evangelio. Ay, no me hable más. Y ella se rascaba la cabeza. Y cogió eso que le quedó del chocolate, fue y se lo echó a la coca del gato. Y llegó el gato, hermano, con una sola lambida que tuvo el gato ahí, quedó tieso. El gato de ella quedó tieso inmediatamente. Y ahí sí se rascaba con más fuerza la cabeza. Abuela, ¿qué te pasa, abuela? Te veo preocupada. Es que yo no sé qué pasa. Mire mi gatico cómo quedó. Es que le di al pastor ese chocolate con veneno y no le pasó nada a él. Y mire mi gatico con ese poquito ahí se quedó. ¿Qué será lo que pasa aquí? Y entonces viene el nieto y le dice: abuela, lo que sucede es que Jesús a nosotros nos guarda aún del mal. Nos guarda de todas esas cosas. Porque nuestro Jesús es muy poderoso. Él tiene todo el poder. Él tiene toda autoridad. Y en esta noche está con nosotros. Lo glorificamos, lo alabamos y le damos toda la gloria a Él. Alabanzas al nombre de Jesús. No hay duda de que el Jesús que estoy predicando en esta noche es el mismo que usted, mi querido hermano, ha recibido en su corazón. Y yo no sé, hermano, si alguien en esta noche está en una lucha espiritual, está esperando el milagro de algo que usted le ha venido pidiendo al Señor, y de pronto viene la duda, y de pronto viene la incredulidad, y de pronto viene a tocarte a tu mente el mismo enemigo. ¿Y dónde está ese Jesús que tú dices tener? A ver qué pasa pues, porque Jesús no te responde. Lo que pasa es que Jesús hace las cosas perfectamente a su tiempo. Él hace todas las cosas cuando Él quiere. Esto es muy claro para nosotros hoy. Si el Señor quiere hacer sanidades, lo puede hacer. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Si quiere salvar a alguien hoy, lo puede hacer. Si quiere rescatar a alguien hoy, lo puede hacer. Si alguien vino de pronto que no puede más, que sus fuerzas se han agotado, aquí está Jesús para darte las fuerzas que te hacen falta. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que acercarse a Él. Hay que acercarse a Él con un corazón crédulo. Bueno, Señor, yo esta noche vine y tú solamente sabes cuál es esa situación que me agobia, esa situación que no te deja dormir en las noches, esa situación que no te deja avanzar. Hoy está Jesús aquí para hacer milagros, para hacer prodigios, para hacer maravillas, para hacer lo que Él solamente puede hacer. Yo quiero invitarle que se coloque en pie en esta hora, invocando el nombre de Jesús. Y yo solamente voy a invitar a alguien a este altar que crea que ese Jesús del que hemos venido hablando puede hacer un milagro portentoso en tu vida, en tu familia, o en esa situación económica, qué sé yo. Yo no sé qué es lo que te tiene acongojado, que te tiene apesadumbrado, que te tiene con tu mente quizás allá en la situación difícil que estás pasando. Pero yo voy a invitarlos que si va a venir acá es porque cree que Jesús te va a ayudar y te va a responder. Alguien te pidió oración por algo que está pasando. Yo te invito, ven a este altar, ven, acércate a Jesús con fe. Acércate a Jesús con fe.